Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy me siento un poquito mejor, así que vamos a ir con esta figura. Les voy a contar un poco más después de por qué estoy comprando estas figuras de SH Figuarts. Y la verdad es que vi esta figura en Amazon y me gustó mucho porque la estuve viendo hace mucho tiempo y yo quería un Capitán América con este traje más clásico. Entonces tenía una plata ahorrada y decidí comprármelo. Así que no los entretengo más y vamos con el video. Bueno muchachos, como pueden ver, la caja está un poco maltratada y sucia con polvo. Se nota que la tenían guardada hace mucho tiempo, no sé hace cuánto. Y esta es la figura de Capitán América Endgame de Cap vs Cap, en la escena donde pelea con él mismo. Y quise comprar esta figura porque quiero ver si puedo ir comprando de a poco las figuras estilo Avengers, la primera película. Y la verdad es que me gustó mucho porque trae varios accesorios esta figura. Y la encontré a un buen precio en Amazon, entonces la compré. La figura por el costado tenemos una imagen del Capitán América con un efecto. Por el otro costado, la otra parte de la escena. Y la parte de atrás, los cambios de caras que trae, los accesorios, distintas poses. Está bastante bien. Esta figura no la he abierto como la figura de Black Widow, así que la vamos a abrir ahora juntos. Pero la verdad es que el color me parece que está muy bueno, se ve muy bien. Así que voy a pasar a abrir la figura para que la veamos más de cerca. Aquí podemos ver que también trae sus instrucciones, típico de SH Figuarts. Trae dos cuellos intercambiables, claro, porque uno debe ser para la máscara y otro que se le vea la piel. Cómo funciona el escudo, que trae distintos agarres, debe ser para poder ponerlo en la mano, en la espalda o distintas cosas así. En la parte de atrás, qué escenas se pueden hacer y cómo, que trae un espacio para poder poner el escudo ahí o poner el efecto de rebote. Yo no tengo otro Capitán América, a lo mejor podría ocupar el Capitán América que tengo de Marvel Legends, a lo mejor podemos recrear esa escena, pero no estoy seguro. Así que bueno, vayamos a la figura. Aquí podemos ver la figura, no le he sacado el plástico de encima, por el hecho que de verdad trae muchos accesorios y no quiero que se me caiga nada. Esta parte es la que se pone en el cuello cuando no tiene el casco encima y que le queda como colgando. Entonces se ve de esa manera, está muy bien. Una cara de esfuerzo, normal. Otra normal sin el casco, el escudo, los efectos, otras manilleras, tiene muchos efectos. Así que esta me va a costar un poquito hacer todos los efectos que trae, pero vamos a ir en orden para que no nos quede ninguno por fuera. Así que vamos a sacar la figura. Bueno, de esta es la manera que viene esta figura que trae su protección, igual que las figuras de Naruto. No sé por qué traen este plástico en esa parte y la de Black Widow no traía ese plástico. Que voy a pasar a sacárselo de a poco. Listo, ya tenemos el plástico por fuera. Aquí está la figura, la verdad es que se nota, pero que tiene una muy buena articulación. Un muy buen color, me parece que está bastante bien ese color rojo de las botas. De verdad esto para mí es un privilegio porque yo soy fan del Capitán América. Y no tengo tanta figura de Capitán América, tengo alrededor de 3, 4, a lo mejor 5, pero no creo que más que eso. Y esta de verdad está muy bien. Así que bueno, pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo, tiene muy buena articulación. Tiene esta pequeña articulación estilo mariposa, pero que no es tanta como la que hemos visto de Spider-Man, pero muy buena articulación. Articulación de hombro, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, tiene muy buena articulación de brazo. Esta tampoco trae articulación de bíceps, pero tiene este pequeño juego, que yo creo que la de Black Widow tenía mucho más juego que esto. Esto me parece un poco extraño porque no trae articulación de bíceps. Estoy casi seguro que las figuras de Naruto sí traían articulación de bíceps. No sé si será porque es una versión más antigua y a lo mejor en ese momento SH Figuarts no hacía articulaciones de bíceps. Que lo voy a investigar, si ustedes saben, escriban en los comentarios. Y antes de seguir con el video, quiero recordarles que se suscriban, dejen su like y comenten si tienen cualquier objeción en relación al video. Así que el siguiente punto de articulación es el codo, que tiene muy buena articulación de codo, me parece bastante bien. Articulación de muñeca, gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo, muy buena articulación. Articulación de pecho, tiene un poco de giro hacia los costados, pero tiene muy buena articulación. Y la articulación de cadera, que es la que le da más articulación para hacia arriba y hacia abajo. En relación a las piernas, tiene una muy buena articulación hacia arriba,
prácticamente como Black Widow. O sea, esto es buenísimo para poder ponerlo en cualquier pose. No trae articulación de muslo, trae 2 puntos de articulación en la rodilla. No es la mejor articulación de rodilla, pero es funcional. Y la articulación de pies, que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Tiene esta tradicional articulación de la punta de los dedos de los pies, que sirve para muchas poses. Me parece muy buena. Y ya, la verdad es que tiene una muy buena articulación, tiene muy buenos detalles en el cuerpo. Como me hubiese gustado, porque compré una base rotatoria para poder tomar distintas tomas en los videos e ir agregándolas. Pero aún no me llega y me va a llegar cerca alrededor de diciembre y no quería esperar hasta esta fecha para abrir esta figura. Como me hubiese gustado tener esa base para poder ponerlo y que gire en distintas posiciones. Hubiese sido muy bueno. Así que bueno, voy a pasar a hacerle ciertos cambios de accesorios y los vamos a seguir comentando. Bueno, antes de mostrarles la figura quiero mostrarles algo en relación al escudo. Que el escudo está bastante bien, se ve muy bien. Y que por la parte de atrás tiene estos orificios. Y dependiendo de los accesorios que vamos a poner aquí, es como se lo vamos a poder adherir a la figura principal. Así que vamos al primer cambio de manos. Aquí vendría estando el primer cambio de cara, que hay que cambiarle el cuello también. Le mantuve la parte de abajo del cuello, como dicen las instrucciones, y le puse la cara con el casco. Como pueden ver en la parte interna del escudo, le tuve que poner esos 2 accesorios. Esta mano viene completa con la banda para conectarla al escudo, entonces simplemente se meten los pins en el orificio, al igual que esta, que es para la otra mano, que no sé si será necesario mostrarla, pero que se puede poner en ambas manos. Eso es muy bueno. La verdad es que la figura se ve muy bien así. No creo que la vaya a dejar en esta pose, pero se ve muy bien. Lo más probable es que lo voy a dejar con una de estas manos, ya que le voy a poner el escudo en la mano. Algo que no me gusta tanto es el cinturón, ya que es verdad que el cinturón se mueve harto y eso le da mucho más realismo a la figura, pero el problema es que se mueve demasiado a veces, de verdad demasiado. Así que vamos al siguiente cambio de manos. Bueno, en este caso tenemos esta mano, que es viendo la brújula, que es algo muy icónico del Capitán América, ya que la brújula tenía la foto de Peggy Carter. Entonces es muy icónico esto. No sé si soy yo o de verdad me cuesta mucho hacer el cambio de manos de esta figura. Siento que apenas le hago el clic como que se va a quebrar. Entonces me está tomando mucho tiempo. Para este set solamente trae esta mano, no trae una mano izquierda relacionada a la brújula. Trae 5 sets de manos en par y 2 de mano izquierda. Ahora voy a pasar a la siguiente de mano izquierda, que vendría a reemplazar a la mano de la brújula. Esta vendría siendo la otra mano, que solamente viene la mano derecha. Me equivoqué, antes no era la izquierda, era la mano derecha, que es con un dedo apuntando, que también es algo muy icónico cuando el Capitán América, o no icónico, pero algo muy normal que el Capitán América hace cuando quiere dar una instrucción, apunta muy, no sé, militarmente, podría decirse. Así que bueno, voy a pasar al siguiente cambio de manos. Bueno, y para no olvidarme, esta vendría siendo la última cara. La verdad que no son las mejores caras, yo creo que lo voy a dejar con el casco porque no me gustan mucho las facciones. Pero algo que tiene es que le cambié el cuello y le puse este que trae como estilo capucha, porque ya no tiene el casco puesto, que esto es muy bueno por si uno le quiere poner una cara normal. Y algo que me llama la atención es este set de mano que es como para tomar el escudo de alguna manera. Yo no sé si yo soy estúpido o no encontré otra forma de ponérselo, así que esta es la única. No sé si entregando el casco o recibiéndolo. Claramente si Capitana Carter hubiese tenido este set de mano en The Multiverse of Madness, no le hubiese pasado lo que pasó. Spoiler alert, por si acaso. Pero la verdad no encontré otra forma de ponerle este set de mano, así que voy a pasar a la siguiente. Bueno, el siguiente set de mano vendría siendo estas manos estiradas, pero como pueden ver ahí tiene como una figura, porque a esa figura se le va a encajar esta pieza, ahí lo pueden ver cómo quedó, y esto va puesto acá. Entonces queda de esta manera, como para poder ponerlo en alguna pose lanzando el escudo o algo en particular. Esta pieza se puede poner en ambas manos, yo creo que en esta le queda más ajustada que en la otra, o simplemente ponerlo con el escudo en la mano de esta manera, se ve bastante bien. Este sí es un accesorio que me está gustando mucho en relación al resto, pero la verdad es que trae mucho accesorio para poder poner en la pose que nosotros queramos. Así que pasemos al siguiente set de manos. El siguiente set de mano vendría siendo ya un set de mano más tradicional, más normal. No es tan
Son manos normalmente estiradas, o sea, para poder ponerle una pose haciendo nada. Así que me parece muy bien este set de manos, me gustaron mucho. Y esta no me costó nada ponerla, no sé por qué la otra me está costando tanto. Y bueno, como último set de manos, estas son las manos abiertas, como simulando que está lanzando el escudo. La verdad es que son unas muy buenas manos, no traen nada en particular, pero son muy buenas para recrear cuando él lanza el escudo. Así que vamos a pasar ahora a los accesorios relacionados al escudo. Ya vimos un par, pero vamos a ver unos que son solamente relacionados a él. Bueno, y en el siguiente tenemos este efecto, que por lo que dicen las instrucciones es para poder ponerlo con el escudo de esta manera, con forma de impacto. Pero también esto sirve para poder poner esta base de esta manera y el escudo de esta manera para poder ponerlo haciendo un efecto como que lo está lanzando. Yo creo que poniéndolos de esa manera se vería un poco más realista para poder hacer uso del efecto. La verdad se ve bastante bien. Bueno muchachos, yo creo que esta figura la voy a dejar de esta manera. Aquí está mi figura de Endgame de Marvel Legends. La verdad no tienen tanta diferencia de altura como la tenía la figura de Black Widow de SH Figuarts con la de Marvel Legends. Pero estas figuras la verdad es que me parecen que están bastante buenas. Les tengo mucho cariño a la figura de Marvel Legends y voy a seguir coleccionando Marvel Legends, ya que son muy accesibles en relación a una figura de SH Figuarts. Porque con lo que me puedo comprar 2 o 3 figuras Marvel Legends, me puedo comprar una de SH Figuarts y el bolsillo no aguanta, entonces voy a ir a comprar figuras de SH Figuarts poco a poco. Pero la verdad es que SH Figuarts tiene una calidad inmejorable en relación a las Marvel Legends. Se nota mucho la diferencia y la cantidad de accesorios. Es una muy buena marca, de verdad, me gusta mucho. Así que espero que les haya gustado el video, dejen su like, comenten, suscríbanse al canal, compartan con sus amigos y nos vemos en el próximo video.